Atención, porque el fútbol europeo está a punto de vivir uno de los traspasos más explosivos del verano de 2026 y el nombre que está agitando todo en este momento es Anthony Gordon. En las últimas horas la situación se ha acelerado de forma impresionante. El agente del jugador, William Salthouse, de la agencia Unique Sports, llegó a Barcelona para tratar los detalles finales de la operación. Según el periodista Fabrizio Romano, ya existe un acuerdo total entre Anthony Gordon y el Barcelona en cuanto a los términos personales del contrato. Eso significa que el jugador ya dijo que sí al proyecto Blaugrana. Ya firmó mentalmente. Ya tiene su futuro trazado, ahora solo falta que los dos clubes se pongan de acuerdo en el valor del traspaso y es ahí donde explota la polémica. Porque el Newcastle no está facilitando las cosas. El club inglés pidió inicialmente 75 millones de libras por el jugador, lo que con los add-ons puede acercarse a los 80 millones de libras. Y el Barcelona, que todos saben que tiene las arcas apretadas, está intentando bajar ese número para cerrar el negocio. Entonces la pregunta es, ¿puede el Barcelona realmente pagar por Anthony Gordon? ¿Y qué está pasando verdaderamente entre bastidores en este traspaso millonario? ¡Prepárate! Porque este vídeo se va poniendo cada vez más intenso a medida que revelamos todos los detalles de esta novela de mercado que está sacudiendo el fútbol europeo. Pero antes, dale al like, suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí sigues el lado más pesado y polémico del fútbol mundial. Vamos a empezar desde el principio, porque para entender el peso de este traspaso, primero tienes que entender quién es realmente Anthony Gordon y lo que representa en el fútbol inglés de hoy. Anthony Michael Gordon nació en Liverpool el 24 de febrero de 2001. Eso significa que tiene apenas 25 años. Un joven, casi un chico. Pero un chico que a estas alturas ya está entre los jugadores más codiciados de toda Europa. Creció en las categorías inferiores del Everton, el club de su ciudad. Pasó allí más de una década. Desde los 11 años ese vestuario fue su casa. Y cuando finalmente llegó al primer equipo, empezó a mostrarle al mundo de qué estaba hecho. La verdad es que el Gordon del Everton era un jugador diferente al Gordon que conocemos hoy. Era un extremo creativo con mucha energía, capaz de encarar a los rivales y crear problemas con el balón en los pies, pero todavía en desarrollo. En sus últimos años en el Everton, marcó apenas 3 goles en 18 partidos en una temporada difícil, y eso le costó críticas duras de los propios aficionados. Pero ese momento de crisis fue solo el principio de algo mucho mayor. En enero de 2023, el Newcastle United llamó a la puerta del Everton con un cheque de 45 millones y medio de euros. Y aunque el Everton había rechazado ofertas mayores del Chelsea meses antes, esta vez la venta se produjo. Gordon llegó al Newcastle con una declaración poderosa. Dijo que desde el momento en que supo del interés del Newcastle, estaba convencido de que era el club correcto para él. Que la ciudad, los aficionados y la forma de jugar del entrenador encajaban a la perfección con su manera de ser. Y que la gente aún no había visto lo mejor de él. ¿Y qué frase tan profética resultó ser esa? Porque lo que Gordon hizo con la camiseta del Newcastle United fue sencillamente extraordinario. En la temporada 2023-24, su primer año completo en el club, marcó 11 goles y dio 10 asistencias en 35 partidos en la Premier League. Números absolutamente brillantes para un extremo de 23 años. El equipo jugó la Champions League y Gordon fue decisivo. Se ganó el cariño total de los aficionados del St. James Park. Se convirtió en el principal símbolo deportivo del proyecto del Newcastle, que todos veían como una potencia en construcción. Pero fue en esta temporada, la 2025-26, cuando Anthony Gordon elevó su leyenda a un nivel completamente diferente. En una noche histórica en la Liga de Campeones, el Newcastle se enfrentó al Carabao FK y Gordon entró en los libros de historia. 4 goles en el primer tiempo. Sí, leíste bien. 4 goles antes del descanso. Se convirtió en apenas el segundo jugador de toda la historia de la Champions League en conseguir ese hito, igualando lo que el brasileño Luis Adriano había hecho en 2014 con el Shakhtar Donetsk, una noche que quedará para siempre grabada en la memoria del fútbol europeo. Con una temporada así, era imposible que el mercado no empezara a agitarse alrededor de su nombre. Y fue exactamente eso lo que ocurrió.
El Bayern de Múnich fue el primer gigante en moverse seriamente. El club alemán identificó a Gordon como una de sus prioridades para el mercado de verano. Llegaron a existir informaciones de que las bases de los términos personales entre Gordon y el Bayern ya estaban definidas desde hacía varias semanas. El club de Múnich quería al inglés a cualquier precio. Pero había un problema: el Bayern no estaba dispuesto a llegar al valor pedido por el Newcastle, y eso abrió una ventana de oportunidad para que otra potencia entrase en la carrera. El Barcelona, el gigante catalán que tantas veces enfrenta dificultades financieras, pero que cuando quiere a un jugador rara vez se rinde. Y esta vez el Barça entró en la disputa con una velocidad impresionante. El director deportivo Deco fue personalmente a Londres a mantener reuniones con los representantes de Gordon. La presencia de Deco en territorio inglés inicialmente parecía estar vinculada a las negociaciones por João Pedro, delantero del Chelsea, pero rápidamente quedó claro que Anthony Gordon era la verdadera prioridad de la dirección catalana para este mercado de verano. Deco se reunió con los agentes Will Salthouse y Adam Dugdale de Gill y Dugdale de Unique Sports en el propio Ciutat Esportiva Joan Gamper, el centro de entrenamiento del Barcelona. Una reunión oficial, seria, de alto nivel. Y el resultado de esas conversaciones fue inmediato. Gordon empezó a mirar al Barcelona con otros ojos. Porque la verdad es que el proyecto del Barcelona en este momento es absolutamente seductor para cualquier jugador de élite. Hansi Flick llegó al club y transformó completamente al equipo. El Barcelona conquistó la liga esta temporada y juega un fútbol vibrante, intenso, con presión alta y mucha verticalidad. Exactamente el estilo de juego que encaja a la perfección con las características de Anthony Gordon. Un extremo rápido, agresivo, que le gusta encarar al rival, ganar espacio a las espaldas de la defensa, crear superioridades en el 1 contra 1. Y hay otro detalle que no puede ignorarse. Con la salida de Robert Lewandowski del Barcelona, el club se quedó sin un delantero de referencia de primer nivel. Gordon no es un puro delantero centro, pero es un jugador capaz de jugar en varias posiciones en el ataque, de aprovechar los espacios con inteligencia, de marcar y de asistir. Es exactamente el perfil que Flick necesita para mantener al Barcelona atacando con poder e imprevisibilidad. El jugador quedó completamente rendido a la idea. Según todos los periodistas que siguen esta situación de cerca, Gordon tiene al Barcelona como prioridad absoluta. No quiere al Bayern. No quiere quedarse en Inglaterra a pesar de que existe interés del Liverpool. Quiere Barcelona. Quiere la Liga. Quiere jugar bajo las órdenes de Hansi Flick. Y es aquí donde la historia se complica, porque el Newcastle United está sentado en una posición de fuerza enorme. Gordon tiene contrato hasta 2030, 4 años más de vínculo. El club no necesita vender. Y por eso los Magpies fijaron el valor del jugador en 75 millones de libras, pudiendo llegar a los 80 millones con add-ons. Una cifra altísima. Una cifra que el Barcelona está luchando por poder pagar. El Barcelona intentó una primera oferta de 70 millones de euros que el Newcastle rechazó de inmediato. El club inglés quiere libras, no euros, y quiere un valor que refleje la realidad de tener entre manos a uno de los mejores extremos del fútbol mundial con 25 años. Quienes están cerca de las negociaciones saben que este punto es el gran obstáculo. El Barcelona tendría que vender jugadores para poder registrar a Gordon de acuerdo con las normas financieras de la liga, y eso añade una capa extra de complejidad a toda la operación. Pero el Barça no está rindiendo. Al contrario. La llegada del agente William Salthouse a Barcelona en las últimas horas es la prueba de que las negociaciones se están llevando con la mayor seriedad. Ambas partes están trabajando intensamente para encontrar una fórmula que satisfaga al Newcastle sin destruir las finanzas del Barcelona. Y quien sigue este mercado sabe que cuando existe una voluntad tan fuerte por todas las partes involucradas, los negocios tienden a avanzar. Pero atención, porque el tiempo se está agotando por una razón muy específica. El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina. Y el Barcelona sabe que si no cierra este negocio rápidamente, corre el riesgo de que otros clubes entren en la disputa con más fuerza durante el periodo de la Copa del Mundo, cuando los representantes aprovechan para hacer movimientos rápidos. Hay además informaciones de interés de clubes de la Premier League. El Liverpool sigue atento a la situación. Y el Bayern de Múnich, aunque está perdiendo terreno en esta carrera, no ha desistido formalmente.
Es por eso que el Barcelona está intentando acelerar todo. Quiere cerrar esta contratación antes del Mundial. Quiere presentar a Gordon como refuerzo del proyecto de Flick mientras el mundo tiene los ojos puestos en el mayor evento deportivo del planeta. Es una jugada de marketing y de estrategia deportiva al mismo tiempo. Y curiosamente, hay otro detalle que hace esta situación aún más fascinante. El Barcelona en este momento está debatiendo internamente si activa o no la opción de compra de 30 millones de euros por Marcus Rashford, que llegó cedido por el Manchester United y fue una pieza importante en la conquista de la Liga, marcando 14 goles en 49 partidos. Eso significa que el Barça puede estar intentando incorporar a dos jugadores ingleses de élite al mismo tiempo, dos operaciones en paralelo. Un desafío financiero enorme, pero una señal clara de que la dirección catalana quiere construir una plantilla absolutamente ganadora para la próxima temporada. Y ahora llega la pregunta que todos los aficionados del Newcastle están haciéndose. ¿Gordon merece realmente salir? ¿Merece el Barcelona? ¿O es un error dejar marchar al mejor jugador del club? La respuesta no es sencilla. Por un lado, Gordon prometió lealtad al Newcastle en varias entrevistas. Es el número 10 del club. Es el rostro del proyecto. Cuando llegó, dijo que ese era el lugar correcto para crecer. Y creció. Y el Newcastle ganó la Copa de la Liga esta temporada, el primer trofeo en décadas. Gordon fue parte de esa conquista histórica. Pero por otro lado, los aficionados más realistas también entienden que cuando un jugador tiene al Barcelona pidiéndole que firme un contrato y dice que sí, es prácticamente imposible retenerle. Y el Newcastle, que necesita reconstruir partes de la plantilla después de una temporada de Premier League por debajo de las expectativas, donde el club terminó apenas en el 12º puesto, no va a rechazar 80 millones de libras por un jugador de 25 años. El fútbol es un negocio. Y este es un negocio demasiado grande para ignorar. La pregunta final es esta. Estamos asistiendo a uno de los traspasos más emocionantes y complejos de este verano. Con un jugador que quiere salir, un comprador que quiere cerrar, un vendedor que quiere el máximo posible y un mercado lleno de rivales al acecho. El desenlace puede llegar en las próximas horas o puede alargarse durante semanas. Pero una cosa es segura, Anthony Gordon va a dejar el Newcastle United. La única duda es si realmente va a coger la maleta rumbo a Barcelona. Ahora quiero saber tu opinión y sé sincero. ¿Crees que el Barcelona va a conseguir cerrar este traspaso? ¿Gordon va a jugar realmente con la camiseta blaugrana la próxima temporada? ¿O el Newcastle va a exigir tanto que el negocio acabe cayendo? ¿Y crees que Gordon está tomando la decisión correcta al preferir Barcelona al Bayern de Múnich? Comenta aquí abajo porque voy a leer todo. El fútbol de mercado de traspasos es siempre imprevisible. Y cuando pensamos que ya lo hemos visto todo, aparece una bomba como esta. Sigue conectado al canal porque las próximas horas pueden traer novedades que cambien completamente esta historia. Suscríbete, dale al like, comparte el vídeo y activa la campana. Hasta el próximo vídeo.